Lectura del segundo libro de los Reyes. Pasó Eliseo un día por Sunén. Vivía allí una mujer principal que le insistió en que se quedase a comer, y desde entonces se detenía allí a comer cada vez que pasaba. Ella dijo a su marido: estoy segura de que es un hombre santo de Dios el que viene siempre a vernos. Construyamos en la terraza una pequeña habitación y pongámosle arriba una cama, una mesa, una silla, una lámpara, para que cuando venga pueda retirarse. Llegó el día en que Eliseo se acercó por allí y se retiró a la habitación de arriba, donde se acostó. Entonces preguntó Eliseo: ¿qué podemos hacer por ella? Respondió Gehazi, su criado: por desgracia no tiene hijos y su marido es ya anciano. Eliseo ordenó que la llamase. La llamó y ella se detuvo a la entrada. Eliseo le dijo: el año próximo, por esta época, tú estarás abrazando un hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dijiste: la misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día, tu justicia es su orgullo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor realzas nuestro poder. Porque el Señor es nuestro escudo y el Santo de Israel nuestro Rey. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque quien ha muerto al pecado de una vez para siempre, y quien vive, vive para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya al Señor. Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te alaben todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que recibe
Y el que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. El que recibe a un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, Espíritu Santo, que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén, amén. Bueno, hoy quiero iniciar la reflexión llegando al misal, y en el misal recordar lo que es la oración colecta. ¿Recuerdan? La oración la llamamos así, es la que el sacerdote dirige a Dios en nombre de todos y que recoge el sentido, por eso colecta, recoge el sentido de la celebración. Y tantas veces incluso nos dicen, podemos predicar desde la oración, desde esa misma oración. Y miren hoy cómo va, muy en la misma línea de la segunda lectura, carta de Pablo a los romanos. Dice la oración: oh Dios, que por la gracia de la adopción. Cuando hablamos de adopción, ¿de qué estamos hablando? De una paternidad que se asume, ¿cierto? Dios se ha expresado y se ha manifestado como Padre, y un Padre misericordioso. Miren qué lindo esto: oh Dios, que por la gracia de la adopción nos quisiste hacer hijos de la luz. Cuando preparamos el bautismo decimos, incorporados en efecto a Cristo por el bautismo, dejamos a un lado el mundo de la tiniebla para vivir como hijos de la luz. Y si seguimos leyendo el texto bíblico, Pablo en su carta a los Efesios nos dice que si antes éramos tinieblas, cuando pasamos a través de Cristo en el bautismo, llegamos a ser luz. ¿Y el fruto de la luz en qué consiste? En toda bondad, toda justicia y toda verdad. Verdad, bondad y justicia. Son las tres palabras claves. Cuando nosotros, entonces, repito, queremos acercarnos al texto bíblico hoy, podríamos recordar solo eso: el bautismo es especial. Y en él, además de ser constituidos como sacerdotes y reyes, ¿recuerdan cuál es la tercera misión del bautizado? Vivir a ejemplo de Cristo, sacerdote y reyes. ¿Cuál es la que está en el medio? María, qué memoria la de ustedes, ¿no? Y que conste que ya este año es para evaluar. Sacerdotes, reyes y profetas. Entonces todo bautizado sabe que tiene la tarea de anunciar. ¿Y qué es lo que tiene que anunciar? El reino de Dios. Lo que pasa es que nosotros, por el miedo, así Jesús nos hubiera dicho 8 días atrás, no tengan miedo. ¿Sí?
lo que vivimos es anunciando el antirreino, en medio del egoísmo, de la soberbia, del orgullo, del señalamiento. El antirreino. No, nosotros debemos renunciar a eso por el bautismo y reconocernos profetas. Y el profeta es y ha sido siempre considerado portador de una buena noticia. ¿Cuál era la misión del profeta? ¿Lo recuerdan? La misión del profeta era conjugar en su vida un solo verbo. ¿Cuál era el verbo? Dar. Dar. Y ahí es donde yo tanto les insisto que no es dar, es darse. Y para que un profeta cumpliera con esa misión de darse, debía con la D denunciar, con la A anunciar y con la R renunciar. ¿Cuál era la misión del profeta al dar? Denunciar, anunciar. Pero para anunciar tiene que renunciar. Una de las palabras que les dije hoy sería clave era ay María, no. Y lo acabé de decir hace unos minutos. La munición para mí. Les dije que hoy trabajaríamos basados en dos palabras. Y que la primera era desprendimiento, desprenderse. Y les dije, pidamos perdón si no hemos sido capaces de desprendernos. Y no es solo de cosas. Yo tengo que desprenderme de ese resentimiento o de ese odio, cualquier cosa parecida. Desprendimiento. Si eso se acompaña de un toque en lo material, pues bienvenido. Pero la primera palabra era desprendimiento. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó hoy en la primera lectura, segundo libro de los Reyes? Apareció un profeta. ¿Cómo se llamaba el profeta? Eliseo. ¿Sí? Y Eliseo empieza a pasar entre la gente. Y cuando pasa entre la gente que está ávida, deseosa de esa misma palabra de Dios, descubre cosas diferentes. Eso es claro. Miren lo que dice el texto, que llegando allí, una mujer le ofreció de comer. ¿Qué compartiría con este hombre que llegó a decir, es un santo de Dios? Y que cada vez que él pasaba, allí se detenía a comer. Y todavía más, en un momento dado ella dice a su esposo, ese hombre es un santo de Dios y va de largo y no tiene dónde descansar. ¿Por qué no preparamos un espacio para cuando pase? Y nos describieron que construyeron una habitación con una cama, una mesa, una silla, una lámpara. Miren, ese hombre le mostró a esta mujer y a los suyos que dedicaba un tiempo para leer y meditar la palabra de Dios. Y todos podemos reconocer eso. Yo estoy convencido, ustedes se dan cuenta cuando el padre leyó el evangelio antes de venir a la misa. Se dan cuenta si lo volvió a leer y se dan cuenta si algo le pidió a Dios de iluminación para que, como decimos en la escritura, en la oración, inspirara qué pensar, qué decir. Ustedes se dan cuenta si uno leyó el texto bíblico o no. Y entonces, después de ese desprendimiento, vino lo mejor. Porque entonces el profeta dice, ¿y cómo podemos nosotros apoyar, cómo reconocer la obra de esta mujer? Miren qué bonito es cuando aparece uno de sus criados y le dice, no tiene hijos. No tiene hijos. Y yo se los he enseñado, se los he recordado, porque otro ya se los enseñó la verdad. ¿Cuál era la peor maldición entre los judíos? No tener hijos, no tener descendencia. El hombre que no ha tenido un hijo y un hijo varón es un maldito. Ahora, si ni hijo ni hija, pa' peor. Pero para esa mujer que se preocupó por el profeta y de la que vino un desprendimiento total de cosas, pero reconociendo esa santidad, el profeta le dice, en un año tendrás en brazos a tu hijo. Qué bendición,
¡Qué bendición! Y eso tendría que llevarnos a nosotros a hacernos muchas preguntas. ¿Recuerdan lo que dice la Escritura? Lo hemos leído en el libro del Eclesiástico. Dichoso el padre, la madre que se alegra en sus hijos. Ay, ay, ay. Cuando muchos llegan a decir: qué pereza, hijos, yo haber sabido lo que era tener hijos, no los tengo. Qué sinvergüenza, cría cuervos y te sacarán los ojos. Eso es lo que terminan diciendo. Pero venga, ¿y usted qué hizo? Porque también nos enseña la Escritura a los papás: no exasperen a sus hijos. Y nosotros lo hemos dicho en esa oración a Dios, ¿lo recuerdan? Haz que yo sea el mejor ejemplo. ¿Para quién? Para mis hijos. Y a los hijos les decimos: haz que yo sea motivo de alegría. ¿Para quién? Mis padres. ¿Y cuánto nos puede faltar en ese sentido? Pero vean que es la verdad. Haz que yo sea el mejor ejemplo. Pero los hijos, bien podemos ser esa bendición para los padres, ¿o no? Cuando dicen de ella: no, es que vea, uno ve a las hijas y son tal cual esa mamá. Señora tan buena, tan querida, es que el ejemplo que les dio, Ave María. Y en otros casos dicen: no, Ave María, es que con el ejemplo que les dio, con razón las muchas salieron como salieron. Miren, y es la misma historia, y son las mismas palabras que sembramos. ¿Y que se siembra en eso que se llama familia? Y miren que la reflexión puede tener todavía muchas más vertientes. Hay papás que se alegran en sus hijos y hay otros que no. Pero no le echen la culpa a nadie, ni crean que si les hacen la comida o les tiran agua bendita, con eso se soluciona. No, porque si usted exasperó ese corazón y no lo guió, vea, lleva del bulto. ¿Cuál es la expresión que más ha hecho daño hoy para que muchos papás no respeten, no valoren, no reconozcan o agradezcan en sus hijos a los papás? Fíjense, ¿por qué no reciben la mejor retribución? Porque lo han dado todo, pero se han equivocado. ¿Cuál es la expresión que más daño ha hecho en el mundo? Para mí, aquella de muchos papás que dicen: es que yo no quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé. Yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Ojo, y pusieron todo en esas manos, que hicieron unos sinvergüenzas. Y no vaya a creer que tirándole agua bendita se le acaba la sinvergüenza, ¿cierto? No es así. ¿Y cómo espero yo recibir si no sembré, si no me desprendí? ¿Cuál va a ser la retribución para mí? En la primera lectura ya sabemos que la mejor retribución era que esta familia tuviera un hijo. Y si llegamos al trozo del Evangelio, es genial. Algo que yo se los dije en una sola expresión simple: hay que posponer amores, porque el trozo del Evangelio se presta a problemas. ¿Cómo así? Que el que no quiere, que el que quiere más a su papá o a su mamá o a sus hijos más que a mí, no es digno de mí ni del reino. Aprenda. No nos está diciendo que no los ame, sino que aprendamos a amarlos desde Dios. Cuando nosotros aprendemos a dimensionar desde Dios ese amor, sabemos que damos, pero también exigimos. Sabemos que nos brindamos, pero todo tiene un límite. Y qué rico es aprender a amar desde Dios. Qué rico es dimensionar el amor desde Dios. Es decir, valorarlos mucho más. Amarlos como corresponde, no en el simplemente tenga y enseguida no hay retribución. ¿Y por qué insisto en ello? Porque humanamente todos esperamos esa retribución. Humanamente todos la esperamos. Así desde lo religioso y espiritual uno diga: no, despréndase, no, qué bobada. Desde lo psicológico y desde lo humano, ¿quién no espera que le agradezcan, que le reconozcan o le valoren? El que diga que no le ha encontrado tampoco el sentido a la vida. Entonces vale la pena que recordemos eso de Jesús. El que lo recibe a ustedes me recibe a mí y recibe al que me ha enviado. Y tendrá cada uno paga, de profeta si es profeta, de justo si es justo. Pero miren a dónde lo dimensiona, qué lindo. El que les dé a beber, así no sea más que un vaso de agua fresca, no se quedará sin
recompensa. Y algunos dicen, a mí me encantaría servir, ayudar, colaborar, pero ¿cómo? Es que yo con tantas cosas, yo esto. Y algunos incluso que dicen peor, cuando me falten mi papá y mi mamá, yo le colaboro, yo le ayudo. ¿No ve sino la hora que mueran los viejos o qué? No. Ahí no hemos entendido la dimensión del Evangelio. No la hemos entendido. Por eso se trata de desprenderse y tener clara de parte de Dios que hay una retribución. En la historia del Evangelio de los niños se contaba algo así muy sencillo. Un anciano estaba llorando. ¿Y por qué lloraba? Porque había perdido a su compañera. La gente lo miraba y pobre viejito. Y un niño le dice a la mamá, me deja ir a consolarlo. Y la mamá, pues, ¿cómo le va a servir usted de consuelo? Se embobó, típico de las mamás o de algún papá, ¿cierto? Déjeme ir. Bueno, vaya pues, déjese el calzón. Y el viejito se serenó muy tranquilo. Y hasta se reía, tranquilo. Después se despidió el niño de él y volvió donde su mamá. Y la mamá le dijo, ¿usted qué hizo? Pues que ese señor estaba allá, ya hasta se rió, todo tranquilo. Y él dijo, yo me le senté en las piernas y mientras él lloraba yo le recogía las lágrimas y le decía cosas para que riera. Tranquilo. Miren, no es un montón de cosas. No, lo más pequeño y simple termina siendo muchas veces lo más valioso. El niño, ¿de qué se pudo haber desprendido? De su juego, de sus amiguitos, de tantas cosas, pero sirvió de compañía. ¿Y qué recibió como recompensa? La tranquilidad de ese señor mayor. ¿Listo? Está en nosotros preguntarnos de verdad hasta dónde llega nuestro desprendimiento. Y desde Dios, ¿qué retribución esperamos? Desde Dios. Y ese Dios, que repito y termino como inicié, que en la oración nos dio la gracia de la adopción para que viviéramos como hijos de la luz. Señor, esté con ustedes.